he truly feels, and not the world. En la noche en que Frank Sinatra cerró los ojos por última vez, había vivido ya casi un siglo de amores intensos, de amistades legendarias y de despedidas que lo habían dejado más solo de lo que jamás confesó. Había amado a mujeres que se volvieron leyenda, había reído junto a los hombres más famosos de su tiempo, había enterrado a casi todos los que caminaron a su lado. Y sin embargo, cuando llegó su último día, cuando la voz más célebre del siglo se apagó para siempre, había una sola persona sosteniéndole la mano. No fue el gran amor de su vida, aquel que lo consumió como un incendio. No fue ninguno de sus hermanos del alma, porque a esos ya los había despedido uno por uno. Fue alguien que llegó tarde, cuando el mundo pensaba que Frank Sinatra ya no podía volver a amar, y que le regaló los años más serenos de toda su vida. Si la voz de Frank Sinatra acompañó tu juventud, si alguna vez bailaste o soñaste con una de sus canciones, suscríbete, porque en este canal mantenemos vivo el recuerdo de las estrellas que nunca olvidaste. Quédate hasta el final, porque la historia de quien estuvo a su lado en esas últimas horas es más conmovedora de lo que imaginas. Para entender esa despedida hay que volver al principio, a un barrio de calles estrechas y familias de inmigrantes, muy lejos del brillo de los escenarios. Frank Sinatra nació en Hoboken, una ciudad pequeña de Nueva Jersey, al otro lado del río frente a Nueva York, un 12 de diciembre. Era hijo único de una familia de inmigrantes italianos que había cruzado el océano en busca de una vida mejor. Su madre era una mujer de carácter fuerte, decidida, luchadora, que trabajó sin descanso y que marcó para siempre el temperamento de su hijo. De ella heredó la terquedad, el orgullo y esa fuerza que jamás se doblegaba ante nadie. El pequeño Frank creció en un mundo de barrios humildes, de trabajo duro y de sueños que parecían imposibles para un muchacho como él. Nada en aquella infancia anunciaba que ese niño flaco y de ojos claros terminaría convertido en una de las figuras más grandes que dio el siglo XX. Desde joven supo que quería cantar. En una época en que la radio era el corazón de cada hogar y las grandes orquestas llenaban salones de baile, Frank soñaba con estar frente a un micrófono. Empezó desde abajo, cantando donde lo dejaran, en clubes modestos, en concursos de aficionados, por casi nada. Tenía una ambición feroz y una confianza en sí mismo que rozaba la insolencia. Poco a poco, su voz empezó a abrirse camino. Se unió a orquestas famosas de la época, primero con un director y luego con otro aún más importante, y allí aprendió el oficio, la técnica de la respiración, el arte de sostener una frase musical como si fuera una caricia. Aquellos años de aprendizaje forjaron al artista que el mundo conocería después. Y entonces llegó la explosión. A comienzos de la década de 1940, cuando Frank Sinatra decidió lanzarse como solista, ocurrió algo que nadie había visto antes. Las jóvenes de toda una generación enloquecieron por él. En sus conciertos, muchachas que apenas llegaban a la adolescencia gritaban, lloraban y hasta se desmayaban al escucharlo cantar. Era un fenómeno completamente nuevo, la primera vez que un cantante despertaba semejante devoción. Frank se convirtió en el ídolo de millones de jóvenes, en el rostro y la voz de una época. Su nombre estaba en todas partes, su imagen en las revistas, su canto en cada radio. Parecía que nada podría detenerlo, pero el destino, que había sido tan generoso, pronto le mostraría su cara más dura, porque después de la gloria vino la caída. A finales de los años 40 y comienzos de los 50, la estrella de Frank Sinatra empezó a apagarse. Su voz sufrió problemas. Su público más joven creció y buscó nuevos ídolos, sus contratos se cancelaron, y de pronto el hombre que lo había tenido todo se encontró al borde del olvido. Fueron años oscuros, de dudas, de desprecios, de puertas cerradas. Muchos lo daban por acabado. Pero Frank Sinatra tenía algo que ni el fracaso podía quitarle. Una voluntad de hierro y la certeza de que aún no había dicho su última palabra. Y en el momento más bajo de su carrera, apostó todo a una sola carta. Esa carta fue el cine. Consiguió, casi rogando, un papel dramático en una gran película sobre la vida de los soldados antes de la guerra. No era el protagonista, no cantaba, no era el galán. Era un personaje secundario, un soldado de origen humilde y final trágico. Frank puso en ese papel toda el alma de un hombre que se jugaba su última oportunidad, y el mundo entero quedó asombrado. Aquella actuación le devolvió el respeto de la industria, conquistó al público y le valió el premio más importante del cine, la estatuilla dorada al mejor actor de reparto. De la noche a la mañana, el ídolo caído resucitó convertido en algo aún más grande, un artista completo, respetado tanto por su voz como por su talento actoral. Fue uno de los regresos más asombrosos en la historia del espectáculo. A partir de ahí,
Frank Sinatra entró en su etapa más gloriosa. Grabó los discos que lo volverían inmortal, esos álbumes de canciones melancólicas y elegantes que definieron el gusto de toda una generación. Su voz, ahora más madura, más profunda, más cargada de vida y de heridas, alcanzó una perfección que pocos han igualado. De aquellos años nacieron las canciones que hoy siguen sonando en bodas, en aniversarios, en noches de recuerdos. A mi manera, esa que se convirtió en el himno de los hombres que hicieron las cosas a su modo. Nueva York, el canto triunfal de una ciudad y de un sueño. Extraños en la noche, llévame a la luna. Así es la vida, tantas otras que se quedaron grabadas en la memoria del mundo. Le decían la voz y también el presidente del consejo, porque reinaba sobre la música popular como un monarca indiscutible. Sus ojos claros le dieron otro apodo cariñoso que lo acompañó hasta el final. Frank Sinatra ya no era una estrella, era una institución. Y es que su manera de cantar no se parecía a la de nadie. Frank no se limitaba a interpretar una canción, la vivía, la contaba como si fuera su propia historia, la convertía en una confesión susurrada al oído de cada oyente. Había aprendido a controlar la respiración de un modo casi mágico, capaz de sostener una frase larguísima sin que se notara el esfuerzo, de acariciar cada palabra, de jugar con el silencio y con el tiempo como solo los grandes maestros saben hacerlo. Fue de los primeros en entender que un disco podía ser mucho más que una colección de canciones sueltas. Podía ser un viaje emocional completo, una historia con principio y final. Grabó álbumes enteros dedicados a la melancolía, a las noches de soledad, al desamor, y también otros llenos de alegría, de swing y de ganas de vivir. En su voz cabían todos los estados del alma humana. Podía romperte el corazón con una balada triste y un instante después levantarte del asiento con una canción luminosa. Esa versatilidad, esa hondura emocional, lo colocó en un lugar donde muy pocos han llegado en toda la historia de la música. Pero detrás de esa figura imponente, elegante, dueña de los escenarios, había un hombre de pasiones enormes y de una soledad que lo perseguía. Y aquí empieza el verdadero corazón de esta historia, el recorrido por las personas que marcaron su vida y que fueron cayendo, una tras otra, hasta dejarlo casi solo en su tramo final. La primera de todas fue la mujer de sus orígenes, la novia de juventud del barrio, con quien se casó cuando aún no era nadie. Ella lo acompañó en los años más duros, cuando no había fama ni dinero, solo sueños. Con ella tuvo a sus 3 hijos, que serían para siempre lo más sagrado de su vida. Fue la esposa fiel, la madre de su familia, la mujer que sostuvo el hogar mientras él perseguía la gloria. Pero la fama, como suele ocurrir, trajo tentaciones que aquel matrimonio no pudo resistir. Frank rompió ese primer hogar, y aunque el amor se transformó en otra cosa, siempre le guardó a esa mujer un respeto y una gratitud que nunca desaparecieron. Ella fue la raíz, el origen, la que estuvo cuando no había nada. De aquel primer hogar nacieron sus 3 hijos, y ellos fueron, por encima de todo, el gran amor incondicional de su vida. Por más tormentas que atravesara, por más matrimonios y rupturas, por más noches de gloria lejos de casa, Frank adoraba a sus hijos con una ternura que no mostraba ante casi nadie más. Su hija mayor se convirtió también en cantante y grabó con él uno de los dúos más recordados de su carrera. Un momento hermoso en que padre e hija unieron sus voces para siempre. Su hijo varón siguió igualmente el camino de la música, cargando el peso enorme de llevar el mismo nombre que una leyenda. Y vivió, esa familia, un episodio aterrador que puso a prueba el corazón de Frank. Su hijo fue secuestrado siendo joven, y durante unas horas angustiosas el hombre más poderoso del espectáculo se convirtió simplemente en un padre desesperado por recuperar a su muchacho. El desenlace, por fortuna, fue feliz y el joven volvió sano y salvo. Pero aquel trance dejó claro que, por encima de la fama, de los premios y de las multitudes, lo único que de verdad podía quebrar a Frank Sinatra era el amor por los suyos. Y entonces llegó ella, la que lo cambió todo, la que sería el gran amor y el gran tormento de su vida. Una de las actrices más hermosas y magnéticas de su tiempo, una mujer de belleza deslumbrante y carácter tan indomable como el suyo. Lo que hubo entre ellos no fue un amor tranquilo, fue un incendio. Se amaron con una intensidad que rozaba la locura y se hirieron con la misma fuerza. Eran 2 personas apasionadas, celosas, orgullosas, incapaces de vivir juntas y también incapaces de vivir separadas. Su matrimonio fue una montaña rusa de reconciliaciones y rupturas, de noches de gloria y de escenas desgarradoras. Al final, ni siquiera un amor tan grande pudo sobrevivir a semejante fuego, y se separaron. Pero muchos que lo conocieron aseguran que Frank jamás dejó de amarla, que en el fondo de su corazón, hasta el último de sus días, ella siguió siendo la mujer de su vida, el amor que se le escapó y que nunca logró olvidar del todo,
Esa herida lo acompañó siempre, escondida detrás de la sonrisa y del esmoquín impecable. Hubo también, en medio de todo, un tercer matrimonio breve, con una joven actriz mucho menor que él, un amor que sorprendió al mundo por la diferencia de edad y que duró apenas un suspiro. Pero incluso cuando aquello terminó, la relación se transformó en un afecto sincero que se mantuvo con los años. Frank amaba con intensidad, y aunque muchos de sus amores no duraran, rara vez se apagaban del todo. Dejaban brasas, ternura, una lealtad que persistía más allá de los papeles firmados. Así era él, un hombre difícil, contradictorio, capaz de la mayor dureza y de la mayor delicadeza casi al mismo tiempo. Y quizá esa fue la esencia de Frank Sinatra, un océano de contradicciones imposible de reducir a una sola imagen. Tenía un carácter volcánico, un orgullo que no perdonaba las ofensas, una terquedad que lo metió en más de un problema y que le ganó tantos enemigos como admiradores. Podía ser áspero, temperamental, incluso intimidante, pero esa misma persona era, para quienes lo conocían de verdad, un amigo de una lealtad absoluta, capaz de cruzar el país entero para ayudar a alguien en apuros. Se cuentan innumerables historias de su generosidad silenciosa, gestos de ayuda que jamás hizo públicos, colegas a los que rescató en sus peores momentos, causas a las que entregó su tiempo y su dinero sin buscar aplausos. Ayudó a artistas caídos, defendió a quienes sufrían injusticia y dedicó buena parte de su fortuna a obras de caridad, especialmente a la protección de los niños más vulnerables. Amaba con la misma intensidad con que se enojaba, y era fiel a los suyos hasta las últimas consecuencias. Ese hombre de dos caras, duro por fuera y profundamente sentimental por dentro, es el que se escondía detrás de la leyenda del esmoquín y la sonrisa. Pero si hubo algo que definió los años dorados de Frank Sinatra, además de sus amores, fue la hermandad. Porque Frank reunió a su alrededor a un grupo de artistas que se convirtieron en leyenda por sí mismos, un puñado de hombres brillantes que dominaron los escenarios de la gran ciudad del entretenimiento en el desierto. Entre ellos estaban un cantante de voz aterciopelada y humor irresistible, que fue su compañero de 1000 noches, y un artista prodigioso, capaz de cantar, bailar y hacer reír como nadie, que enfrentó la discriminación de su época con un talento arrollador. Juntos llenaban salas, grababan discos, filmaban películas y protagonizaban las noches más famosas de su tiempo. Eran los reyes de la fiesta, los dueños del escenario, la envidia del mundo entero. Para Frank, aquellos hombres no eran simples colegas, eran sus hermanos, su familia elegida, los compañeros con quienes compartió los mejores años de su vida. Y esa hermandad, tan luminosa mientras duró, se convertiría con el tiempo en una de sus mayores fuentes de dolor. Fueron noches irrepetibles, de esas que solo suceden una vez en la historia. En la ciudad del desierto, la capital mundial de los espectáculos, aquel grupo de amigos era el dueño absoluto de la noche. Cantaban, improvisaban, se hacían bromas en pleno escenario, invitaban a subir a las estrellas más grandes del momento, y el público pagaba fortunas solo por respirar el mismo aire que ellos. Terminaban un espectáculo y empezaban otro en la madrugada, entre risas, música y el brillo de una época que se creía eterna. Frank era el jefe indiscutido, el que marcaba el ritmo, el que decidía cuándo empezaba la fiesta y cuándo terminaba. Vestían impecables, con esos trajes elegantes que se volvieron su sello, y encarnaban un ideal de hombre sofisticado, seguro de sí mismo, dueño del mundo. Aquella imagen del caballero de esmoquín con un trago en la mano y una sonrisa ladeada quedó grabada para siempre como el símbolo de una manera de vivir que ya no volvería. Era el esplendor absoluto, la cumbre de una era dorada. Pero incluso las noches más brillantes tienen que terminar, y aquella no fue la excepción, porque el tiempo, implacable, empezó a llevárselos. Uno de aquellos hermanos del alma, el artista prodigioso que había desafiado a su época con su talento, se fue primero, arrebatado por la enfermedad. Frank quedó devastado. Años después le tocó despedir al otro, al compañero de las 1000 noches, a su amigo más querido, aquel de la voz aterciopelada y el humor eterno. Se dice que aquella pérdida lo hundió como pocas cosas en la vida, porque con él se iba una parte enorme de sí mismo, de su juventud, de sus mejores recuerdos. Frank Sinatra empezaba a experimentar el destino más amargo que le puede tocar a un hombre longevo, sobrevivir a casi todos los que amó. Ver cómo el escenario de su vida se iba quedando vacío, cómo las sillas alrededor de la mesa se vaciaban una a una, cómo la risa de los viejos amigos se volvía silencio. La gloria de haber vivido tanto tenía ese precio cruel, la soledad del que se queda al final. Hubo además una tragedia que lo marcó para siempre, quizá la más dura de todas. Su madre, aquella mujer de carácter indomable que lo había forjado, aquella a la que adoraba con toda el alma,
Murió de manera repentina y espantosa cuando viajaba en una pequeña aeronave para ir a verlo actuar. El avión se estrelló contra una montaña. Frank la esperaba para su espectáculo y en lugar de un abrazo recibió la peor de las noticias. Perder a una madre siempre es devastador, pero perderla así, cuando venía en camino solo para verlo cantar, dejó en él una herida que nunca cerró. Dicen que aquel golpe lo cambió, que algo dentro de él se apagó ese día. El niño de Hoboken, que había llegado tan lejos de la mano de esa mujer, se quedaba de pronto sin la fuerza que lo había impulsado desde el principio. Y así, rodeado de fantasmas queridos, Frank Sinatra entró en la última etapa de su vida. Pero fue justamente entonces cuando parecía que ya solo le quedaban recuerdos y despedidas, cuando la vida le tenía reservada una última sorpresa. Apareció una mujer que le devolvería la paz que nunca había conocido. No era una joven deslumbrante ni una actriz famosa. Era una mujer elegante, serena, madura, que había vivido lo suyo y que sabía exactamente lo que quería. Se casaron cuando muchos pensaban que Frank ya no volvería a comprometerse con nadie, y contra todo pronóstico, aquel matrimonio se convirtió en el más largo y más sereno de toda su vida. Ella le dio lo que ninguna de sus grandes pasiones había podido darle: calma, compañía, estabilidad, un hogar tranquilo donde envejecer sin sobresaltos. No fue el incendio de su juventud, pero fue algo más raro y más valioso todavía: un amor apacible, hecho de costumbre, de ternura y de presencia constante, la que estuvo día tras día cuando ya no quedaba casi nadie más. En sus últimos años, Frank fue retirándose poco a poco de los escenarios que tanto había amado. La voz portentosa empezó a resentirse con la edad, la memoria a jugarle malas pasadas, el cuerpo a pedir descanso. Dio sus últimos conciertos entre aplausos interminables de un público que sabía que estaba presenciando el final de una era. Y después, el silencio. El hombre que había llenado los teatros más grandes del mundo se recogió en la intimidad de su hogar, cuidado, acompañado, protegido por esa esposa que no se apartó de su lado. Su salud fue debilitándose de manera constante. El gigante que parecía indestructible se volvía frágil, y quienes lo amaban sabían que el tiempo se agotaba, y llegó por fin aquel día. Una noche de mayo, en un hospital de la gran ciudad del cine, el corazón de Frank Sinatra empezó a fallar definitivamente. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, lucharon por sostener esa vida que se apagaba, y a su lado, sosteniéndole la mano, hablándole con dulzura, estaba ella, su última esposa, la mujer que le había regalado sus años de paz. No fue el gran amor incendiario de su juventud quien lo despidió, ni ninguno de sus hermanos del escenario, que ya se habían marchado antes que él. Fue esta compañera serena de la última etapa, la que había estado presente en cada uno de sus últimos días, la que estuvo también en el último de todos. Se dice que Frank, en esos instantes finales, murmuró unas pocas palabras débiles, como quien reconoce que la batalla estaba perdida. Y entonces, con más de 80 años de vida a cuestas, la voz del siglo se apagó para siempre. El niño de Hoboken cerraba los ojos, por fin, acompañado hasta el último aliento por la persona que nunca lo dejó solo. Cuando la noticia se conoció, el mundo entero se detuvo a llorarlo. En Nueva York, el edificio más emblemático de la ciudad, aquel que él mismo había cantado, se iluminó de azul en su honor, del color de sus ojos. En la ciudad del desierto donde había reinado tantas noches, las luces de los grandes hoteles se atenuaron en señal de duelo, como si la propia ciudad bajara la cabeza para despedir a su rey. Homenajes desde todos los rincones del planeta recordaron al artista irrepetible, al hombre que había convertido cada canción en una confesión, cada frase en una emoción, cada noche en un acontecimiento. Se iba mucho más que un cantante, se iba una época entera, un modo de entender la elegancia, el romance y la música. Se iba el último de los grandes. Y aquí se cierra el círculo que abrimos al principio. Después de una vida de amores desbordantes y de amistades legendarias, después de haber enterrado a su madre, a sus hermanos del alma y a tantos de los que quiso, Frank Sinatra no murió solo. La persona que estuvo con él en su último día no fue la más famosa ni la más deslumbrante de cuantas cruzaron su vida, sino la más fiel en su tramo final. La esposa serena que le dio la paz que la gloria nunca supo darle. Quizá esa sea la lección más honda de toda su historia. Que después del ruido y de los aplausos, después de las pasiones que arden y se consumen, lo que de verdad importa al final es tener a alguien que te sostenga la mano en la oscuridad. Frank Sinatra, que lo tuvo todo, aprendió al final que la mayor riqueza era esa presencia callada que no se marcha. Hoy, a tantos años de aquella noche, su voz sigue tan viva como entonces. Sus canciones no envejecen, no pasan de moda, no se apagan. Suenan en las radios, en las fiestas, en las noches en que alguien quiere recordar tiempos mejores.
Cada vez que una pareja baila lento con una de sus melodías, cada vez que un hombre canta a su manera aquel himno inolvidable, Frank Sinatra vuelve a estar presente. Porque los artistas verdaderamente grandes no mueren, se transforman en memoria, en emoción, en compañía. Se convierten en la banda sonora de nuestras vidas, en el recuerdo cálido de una época que fue nuestra. Y mientras haya alguien en el mundo que se emocione con su voz, la voz seguirá cantando para siempre. Si esta historia te llegó al corazón, si creciste escuchando sus canciones o las bailaste alguna vez con una persona especial, suscríbete y quédate con nosotros, porque aquí seguimos recordando a las estrellas que marcaron tu vida y la de tantas familias. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la canción de Frank Sinatra que más te emociona? ¿Con quién la bailaste o con quién te gustaría bailarla? Déjanoslo escrito, porque leer esos recuerdos es nuestra manera de mantener viva la música y la memoria de todo aquello que un día nos hizo felices y que jamás vamos a permitir que se apague.